Buenos días a todos y a todas. Realmente es un placer y un honor poder introducir y presentar esta mesa, activando un nuevo modelo productivo, derechos laborales y justicia social. Esta sesión se está grabando, estamos en directo, es importante saberlo. Importante para nosotros, desde la Vicepresidencia Segunda y desde la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, no tenemos miedo a equivocarnos al señalar que la Agenda 2030 es la hoja de ruta de la reconstrucción. Pero eso sí, para que sea así, necesitamos que la Agenda 2030 sea una agenda política, una agenda de derechos humanos. Nos referimos a profundizar los derechos sociales y laborales, fortalecer el sistema de protección social desde un enfoque de derechos centrados en las personas. Nos referimos también a la necesidad de impulsar la fiscalidad y la justicia social. Evidentemente, consolidar e impulsar también un sistema productivo, económico más sostenible, centrado en las personas y respetuoso con nuestro entorno. En definitiva, requerimos que las políticas públicas estén al servicio de las personas, que blinden, protejan y cuiden a los trabajadores y trabajadoras. Desde la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 ponemos en valor todas nuestras contribuciones y agradecemos este esfuerzo de participar en este proceso de cara a la futura estrategia de desarrollo sostenible, una estrategia que tiene vocación de ser una estrategia país, que trascienda al gobierno, que trascienda a las comunidades autónomas y entidades locales y que ponga en el centro las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales, la sociedad civil, la academia, entre otros actores. Necesitamos generar consensos y requerimos de vuestro apoyo. Tenemos que trascender esta legislatura, llegar al 2030 con una agenda de consenso. Y creemos que los dos pilares que sustentan la Agenda 2030, la equidad y la sostenibilidad, deben ser capaces de generar ese consenso. Sabemos que contamos con ustedes como aliados. No me quiero extender más, lo importante es escucharles. Voy a introducir brevemente por orden de intervención. En un primer momento tenemos a Álvaro Porro, comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Política Alimentaria del Ayuntamiento de Barcelona. En un segundo momento, a Carmen Castro, Universitat de Valencia, Cátedra de Economía Feminista. En un tercer lugar, a Juan Jimeno, Plataforma de la Justicia Fiscal, Economistas sin Fronteras. En un cuarto lugar, a Mayo Fuster, directora del Grupo de Investigación en Comunes Digitales, DIMONS, Universitat Oberta de Cataluña. Permítanme agradecer también la participación desde un principio de Pastora Filigrana de la Sociedad Cooperativa Andaluza Abogadas, que en este momento, por un tema de activismo y trabajo, no va a poder estar en esta mesa. Y además señalar la importancia de las intervenciones de la fila cero. María José Landaburu, Huatae, Isabel Matute, Aparadoras de Elche, Alicante, Felipe Corredor, Riders por Derechos, Almudena Rodríguez, Ganaderas en Red. Y también permítanme agradecer a Carlos Cruzado de Gesta, que por motivos también laborales no podrá estar con nosotras. Muchísimas gracias. Le damos mucho valor a esta mesa. Un nuevo modelo productivo, derechos laborales y justicia social. Gracias. Pues seguimos entonces. Josefina, Chefi, ¿preparada? Hola, ¿se escucha? Perfectamente. Bienvenida. Bueno, pues es que ricasco. Gracias a todas por estar aguantando en esta jornada tan extensa. Yo no he podido participar desde la mañana, pero me imagino que habrán salido cosas y espero también que se ponga en diálogo y cruce lo que ha ido saliendo y que tenga alguna repercusión real en las políticas públicas del gobierno. Pues muchísimas gracias por la invitación y un poco la idea era poder hacer un acercamiento desde la realidad más cercana que tenemos aquí en Bilbao. Os hablo de Bilbao, del País Vasco, pero también trabajamos y articulamos en red con varias organizaciones a nivel de la red estatal de trabajadoras de hogar y de cuidados, desde trabajadoras no domesticadas. A nosotras como colectiva desde hace mucho tiempo ya nos viene ocupando y preocupando la situación del empleo de hogar y de cuidados en el Estado español y en la Comunidad Autónoma del País Vasco en particular. Y en ese sentido también nos parece interesante la propuesta de hoy para enmarcar qué lugar tienen los cuidados en esta sociedad y qué lugar tienen las personas que lo realizan, ¿no?
creemos y estamos casi convencidas de que si los cuidados tuviesen otro lugar, otro sería el reconocimiento político, social, económico, cultural que tendrían las personas que lo realizan, ¿no? En ese sentido, también nos parece interesante hacer una reflexión sobre esta trilogía que se puede desprender de este panel entre la relación aparentemente diría yo, de tensión o de conflicto entre cuidados, desarrollo y sostenibilidad, ¿no? Con esto quiero decir de que cuando hablamos de desarrollo o de modelo de bienestar, pues tendríamos que aterrizar bien de qué estamos hablando, ¿no? Porque en muchos casos, muchos bienestares, y las mujeres de esto sabemos mucho, las mujeres migradas, como decía Carolina también, las mujeres racializadas y las mujeres empobrecidas también sabemos mucho de esto. Esos bienestares muchas veces son a costa de malestares, ¿no? De malestares de cuerpos, de pueblos, de comunidades, de sociedades, de los márgenes, de los sures y demás, ¿no? En ese sentido, a nosotras nos parece interesante esa reflexión sobre cómo repensar un modelo de desarrollo que sea para todas y para todos, que piense en esos bienestares en sentido amplio y que no sea reproductor de desigualdades, de violencias, de discriminaciones múltiples. Y ahí los cuidados son un elemento fundamental. Los cuidados ahora mismo, y si algo como sociedad hemos sido capaces de leer o de aprender de todo lo que está pasando y sigue pasando, los cuidados son un reto que tenemos, ¿no? Los cuidados dependen del lugar que ocupemos en esta estructura social y desde cómo los abordemos pueden ser un elemento, una condición de posibilidad para la emancipación, para unas sociedades más libres, más justas, más felices, más bien vividas, ¿no? Como diría Maya Pérez Orozco, o también, tal y como están planteados y mal gestionados en la actualidad, pueden ser un eje de desigualdad, ¿no? Un eje de opresión. Otro elemento también que se deriva de esta situación es que los cuidados son una necesidad colectiva, una necesidad que no solo se centra en el ser humano, ¿no? Tenemos a veces una mirada miope sobre los cuidados que es androcéntrica y antropocéntrica, ¿no? Hay que cuidar, pero depende también qué vida se cuide y hay vidas que valen más que otras. Y en ese sentido los cuidados son una responsabilidad colectiva, son un derecho de todas las vidas, que debería ser, como decía la compañera, ¿no? Universal y de calidad. Y nunca más asociado al poder adquisitivo de las personas, ¿no? Los cuidados no pueden ser una mercancía. Los cuidados tienen que ser un bien público y que tiene que ser abordado y gestionado desde lo común, desde lo colectivo, desde lo político, ¿no? Desde esa politización de esa necesidad. Los cuidados históricamente en el Estado español han estado bajo la alfombra, sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres en los hogares, y mal resueltos de manera precaria, privatizada, infravalorada, etcétera, ¿no? En ese sentido, también asumir los cuidados como una responsabilidad colectiva implicaría sacudirlo todo, implicaría plantearnos también como gobiernos, como comunidades, como familias, en sentido amplio y diverso, como barrios, también se ha puesto esto en evidencia con el COVID, una necesidad de los cuidados colectiva, un abordaje de los cuidados colectivo. Para eso voy a comentar algunos datos rápidos, no quiero perder mucho tiempo en esto. En el Estado español, en España, hay un total de 1.346 y 300.000 personas en situación de dependencia al mes de agosto del 2020. De ese más de 1 millón de personas, 234.000 no reciben ninguna prestación a pesar de tener derecho a ella, puesto que han sido reconocidas como dependientes. Esto es al 25 de septiembre del 2020. Al año, más de 30.000 personas mueren en el Estado español sin recibir atención a la dependencia. 426.000 personas se encuentran a la espera de recibir esa atención y en el 2019 se supuso 50.000 personas más que en el 2018. Del total de las personas con dependencia reconocida, el 65% son mujeres y el 35% son hombres. No existe ninguna estadística fiable sobre la población institucionalizada en las residencias, no tenemos datos concretos sobre esto. Hay alrededor de 372.000 mujeres
afiliadas en el Servicio del Empleo de Hogar, también a enero del 2020, y en la comunidad autónoma tenemos alrededor de 28.000. Esto sin contar que, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, alrededor del 30% o un poco más de las personas contratadas en este sector se encuentran de las personas, digamos, contratadas pero sin alta de la seguridad social en este sector se encuentran en la economía sumergida. Para nosotras, cuando hablamos de organizar lo común y de hablar de una infraestructura pública de cuidados, también tenemos que hablar de un derecho colectivo al cuidado, como decía, y de armar una nueva distribución y una nueva organización entre lo que es el sistema de dependencia, el sistema de ayudas y de infraestructuras públicas de cuidados que atienden a la necesidad inmediata de los cuerpos en determinadas fases vitales, pero también infraestructuras públicas de cuidados que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con la alimentación, con la vivienda, etcétera, ¿no? Y por otro lado también la contratación del trabajo de hogar y de cuidados, ¿no? El Estado español, de los estados llamados de progreso, europeos, occidentales, es el Estado que uno de los estados, creo que el segundo, que más nivel de contratación de empleo de hogar tiene. Pero sin embargo es uno de los estados que menos presupuesto público en infraestructura pública de cuidado tiene, ¿no? Ahí tenemos una relación muy clara y muy directa entre que lo que no se resuelve de manera pública y desde el Estado con la cobertura de esas necesidades se resuelve de manera privada con la contratación precaria y flexible de mujeres, ¿no? De mujeres trabajadoras de hogar. El 90% más o menos de las trabajadoras de hogar en régimen interno, cuando hablamos de régimen interno estamos hablando de mujeres que trabajan los 7 días de la semana, las 24 horas del día, en muchos casos alrededor del 40% sin tener respetado su derecho al descanso, están realizando tareas de cuidados intensivos de personas en situación de dependencia elevada, ¿no? De personas, en muchos casos, que además están en aislamiento social y habitacional. Estas trabajadoras de hogar internas han sido unas de las heroínas de esta pandemia a las que nadie aplaudió y a las que el actual gobierno, después de 3 semanas de haber reconocido como esencial algunos trabajos y de haber elaborado un sistema de ayudas de emergencia, recién descubrió con la cobertura excepcional de la prestación por desempleo, una prestación por desempleo que no está reconocida como derecho en las trabajadoras de hogar, aún con trabajadoras de hogar que llevan décadas cotizando en la seguridad social con su contrato escrito de trabajo y su alta, no tienen derecho a cobrar el paro como cualquier persona en el marco del Estatuto de las Trabajadoras y los Trabajadores. El régimen del trabajo de hogar en el Estado español sigue siendo un régimen especial. Una compañera muy sabia dice especialmente malo, ¿no? Porque cuando otros regímenes se han logrado ir equiparando, ¿no? Esta palabra que tanto se utiliza en la Agenda 2030 en clave de derechos, pues este régimen especial ha ido equiparando a la baja en términos de precariedad, flexibilización y desprotección para las trabajadoras de hogar y de cuidados, ¿no? Para nosotras, desvelar un poco estas estadísticas, ¿no? Es decir, que detrás de estas estadísticas hay personas, hay vidas, hay personas que están sosteniendo en este país, en esta sociedad, personas que están cuidando y la pregunta sería ¿a costa de qué, no? O ¿a costa de quiénes? En ese sentido, cuando hablamos de cuidados, tendríamos que hablar de esa urgente reorganización de los cuidados, de que los cuidados no son un gasto público, sino una inversión en términos de la sociedad. Una sociedad que deposita infraestructuras de cuidados es una sociedad mejor para todas. Tenemos que hablar de la abolición de la ley de extranjería, una regularización ya para todas esas compañeras que están en el marco de la economía sumergida y ahora mismo expuestas a múltiples situaciones de vulneración y de violencia y de desprotección que a la luz de la pandemia se están profundizando, situaciones que ya existían y que no queríamos ver, pero que ahora mismo están exponiendo aún más a muchas compañeras en situaciones de emergencia habitacional, en situaciones de emergencia de alimentación,
completamente expuestas al virus sin ningún tipo de medida de protección y de prevención. Y sin embargo, esta ley de extranjería la sigue sumergiendo a la invisibilización y a la discriminación total. Por otro lado, hablamos de la abolición del régimen interno. El régimen interno es un régimen neoesclavista en el siglo XXI. Tenemos que poder desarrollar una infraestructura pública de empleo que cubra las necesidades de cuidados desde unos empleos de calidad, gestionados desde lo común y que no queden en el marco de lo privado a costa de los cuerpos y las vidas de estas compañeras. El régimen de interno no tiene reconocido el trabajo nocturno, no tiene reconocido las condiciones habitacionales en las que se encuentran estas compañeras, no tiene reconocido la salud en el trabajo, no tiene reconocido un montón de situaciones porque la inspección de trabajo no quiere inspeccionar las condiciones en las que estas trabajadoras se encuentran. Y tenemos que hablar de la regularización, ¿no? En resumen, cuando hablamos de los cuidados, ahora mismo un porcentaje muy elevado de los cuidados está recayendo sobre las trabajadoras de hogar. De las trabajadoras de hogar, las trabajadoras internas, pero también las trabajadoras externas, que muchas de ellas tienen jornadas semanales de 60 o 70 horas, están siendo las tiritas de este sistema en términos de cuidados de las personas en situación de dependencia. Unos cuidados que se tienen que despatriarcalizar, tienen que dejar de caer sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres, tienen que dejar de funcionar con una lógica patriarcal, se tienen que desprivatizar, tienen que llevarse a lo común, a lo público, a lo político, a lo colectivo, tienen que desmercantilizarse. No puede ser esta falsa creencia de que según tengo, pago y accedo. O sea, es otro bien común más, otro bien público más que tiene que estar desmarcado del dinero. Tenemos que aprender de lo que ha pasado, ¿no? De la cantidad de personas que han estado falleciendo en las residencias privadas. Ayer salía en El País un artículo que relacionaba la contratación de las trabajadoras internas ahora mismo, ¿no? Cuando muchas familias están sacando a sus mayores de las residencias para volver al marco de lo privado privatizado, quiero decir, doméstico, individual. El quédate en casa también ha sido una salida privatizada. Desmercantilizar, despatriarcalizar, desprivatizar y, por último, pero no menos importante, descolonizar, ¿no? Hace 30, 40 o 50 años, cuando no existía en el Estado español la migración internacional que existe hoy, eran las mujeres del ámbito rural, de las zonas empobrecidas del Estado, que iban a las ciudades a cubrir estas necesidades de cuidados, las chachas. Ahora son las mujeres que vienen del sur global o de los sures globales, ¿no? Entonces, descolonizar el trabajo de hogar y de cuidados. El trabajo de hogar y de cuidados y los cuidados son un bien común súper importante, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, ¿no? Pero de sostenibilidad, no esa sostenibilidad que pone en el centro el dinero, la acumulación y la especulación, sino la sostenibilidad que pone en el centro las vidas de todas y de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como sociedad, en términos también de privilegios, tenemos una responsabilidad muy importante, asumir los cuidados colectivamente, embarrarnos en lo que eso implica, porque cuidarnos siempre es bonito, y luego exigir al Estado y a la sociedad lo que le corresponde, ¿no? Lo que nos corresponde. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, Txefi. Gracias por tu ponencia.